Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidos. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. En este episodio vamos a hablar sobre las elecciones en Bolivia. A casi un año del golpe de Estado que depuso el presidente constitucional Evo Morales, este 18 de octubre, el país celebra nuevamente elecciones presidenciales, en un escenario marcado por la pandemia del COVID-19, un gobierno de facto con opositores refugiados en el extranjero y una sociedad totalmente polarizada. Pero empecemos por el principio. 10 de noviembre de 2019. Luego de 3 semanas de conflictividad en las calles, desde la localidad de Chimoré, Evo Morales anuncia su renuncia como presidente recientemente electo. Sin embargo, esta renuncia no se hace en cualquier contexto. Sus primeros detonantes son las presiones, amenazas y ataques violentos a dirigentes y funcionarios del MAS. Previamente, el alto mando militar boliviano había sugerido a Evo Morales que renuncie a la presidencia para permitir la pacificación del país. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Sin embargo, para Antonio Abal, periodista y ex vicecónsul de Bolivia en Argentina, esta crisis se viene gestando desde mucho antes. El golpe de Estado que se produjo en noviembre del año pasado fue un proceso gestado desde el 2008. Ya en la Asamblea Constituyente, los grupos de poder económico habían decidido no cambiar la Constitución y enfrentar al nuevo gobierno. Todos conocen los hechos de violencia que se dieron el año 2008 con la llamada Media Luna y los brotes de ese racismo contenido que siempre ha estado presente en la estructura social boliviana. Este es uno de los hechos fundamentales que los grupos de poder no admiten que nuevos sujetos políticos tomen la determinación de cambiar el Estado. Un Estado excluyente, un Estado que no tomaba en cuenta a los pueblos originarios, y es en esa medida que van definiendo una estrategia para derrocar al gobierno de Evo Morales. En lo fundamental es eso, y el papel principal fue jugado por los medios de comunicación. Es toda una estrategia de comunicación muy bien planificada, la que llevó a la población a asumir actitudes sobre todo irracionales, ¿no? Como esta conquista de la democracia a partir de hechos violentos. En el momento de mayor estallido de esta crisis política, Bolivia figuraba en los análisis económicos como el país más pujante de la región. Llamado por muchos como el milagro boliviano, este país andino cuadruplicó el valor de su economía desde 2006 hasta el año pasado, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para entender mejor el panorama, le pedimos a Val que nos describa los actores políticos en disputa y a qué intereses responden. El espectro electoral en Bolivia tiene primero el instrumento político por la soberanía de los pueblos, que es una creación de
todas las organizaciones de pueblos originarios, más profesionales progresistas, sectores urbanos empobrecidos, y que se han adherido al programa del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, producto de la maduración del pensamiento de pueblos originarios que arranca en 1992. O sea, es un largo proceso de construcción del instrumento político y que después llega al gobierno y constituye uno de los movimientos políticos más poderosos a principios de este siglo. Por el otro lado, tenemos una rearticulación de los partidos tradicionales, de la vieja oligarquía, del pensamiento conservador y de la derecha neoliberal. Entonces, no hay un partido serio con tradición, sino un conjunto de sectores con intereses muy concretos en la economía y también desde el punto de vista colonialista, que se articulan y hacen diferentes frentes, ¿no? Porque no hay un partido como tal, son frentes articulados a muchos grupos que se ponen del lado de la oposición más tenaz al instrumento político. No hay diferencias, por supuesto, en su pensamiento. La única diferencia que tiene todo este bloque de partidos contrarios al instrumento político son partidos fundados en dos cosas. Primero, un fundamentalismo religioso. Segundo, funcional, por supuesto. Este fundamentalismo ni siquiera es una profesión de fe auténtica, sino es una utilización de la fe, que es diferente. Luego, el pensamiento racista, derivado de la estructura colonial boliviana. Y tercero, intereses muy concretos en la economía, ¿no? En la economía financiera, agroindustrial, predominante en Bolivia. Esos son los bloques que se están disputando la hegemonía del Estado en estas próximas elecciones. Para comprender lo que pasa en Bolivia es necesario también pararse desde la geopolítica. Bolivia es un enclave que resulta estratégico en distintos sentidos, tanto por los recursos naturales con los que cuenta, como por seguir siendo bastión de un proyecto socialista e inclusivo que todavía resiste en una región donde la derecha se fue expandiendo en los últimos años. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Estas elecciones que se realizarán en Bolivia tienen como un telón de fondo dos cosas fundamentales en el contexto ya de posicionamiento geopolítico, podemos decir. Primero, los recursos naturales estratégicos que tiene Bolivia son dos principalmente: el litio, ¿no? Y segundo, las tierras raras. Las tierras raras son minerales que se utilizan en la alta tecnología de los celulares, que tienen mucha demanda, por supuesto, de las computadoras. Entonces, son estos dos recursos económicos que requieren de gobiernos entreguistas, privatizadores y que sean manipulables. Y el otro gran campo de los intereses internacionales es derrotar a las ideas de dignidad, las ideas de soberanía, es decir, la autodeterminación de los pueblos. Los 10 años que América Latina ha tenido gobiernos progresistas encaminados a la autodeterminación han preocupado a los poderes imperiales y desde ese momento se han ocupado de destruir políticamente a estos líderes. Tenemos Dilma Rousseff, Lula, Cristina, el compañero del Ecuador, ¿no? Están resistiendo tenazmente Venezuela y Nicaragua, pero hay una estrategia para derrotar por los medios que fuere a este pensamiento de dignidad de los pueblos para construir una patria grande. Estos dos serían los temas centrales por los que estamos en plena resistencia, no solo en Bolivia, sino en América Latina. Cuando hablamos de un escenario internacional para Bolivia, no podemos dejar de pensar en Argentina, país hermano con el que comparte fronteras y una historia de antaño. De hecho, el actual gobierno fue clave para el momento del golpe de Estado.
Alberto Fernández, como presidente electo, debutó en el escenario internacional al otorgarle asilo a Evo Morales, a su vicepresidente Álvaro García Linera y a distintos dirigentes del MAS cuyas vidas estaban en peligro en un contexto de violencia política que escaló enormemente en poco tiempo. Ese fue el comienzo de las relaciones diplomáticas entre Argentina y el nuevo gobierno de facto en Bolivia, con Yanine Áñez a la cabeza. Para darnos una visión más detallada, hablamos con Soledad Magno, politóloga, actual directora de Diplomacia Parlamentaria del Senado y parte de la Secretaría de Política Internacional de la Cámpora. Justamente en todas las actividades internacionales que hubo, las cumbres internacionales, nosotros nos hemos retirado cada vez que hablaba la presidenta de facto, porque como lo ha dicho Alberto y como también lo dijo el Congreso, porque es importante destacar que tanto en el Senado como en diputados salieron resoluciones de que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado. Así que bueno, por ese motivo no tenemos una relación diplomática actualmente. No hay embajadores, ni embajador nuestro en Bolivia, ni embajador de ellos acá en Argentina, y tenemos la mínima relación consular que es necesario tener, por supuesto, con un país vecino como es Bolivia. Estas relaciones álgidas del gobierno de facto de Bolivia y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, fueron destacadas en el discurso de Yanine Áñez en la Asamblea General de la ONU. Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Somos un pueblo soberano y respetable. Bolivia se respeta, la democracia boliviana se respeta. Parece una broma lo que dijo Áñez, porque ella es una presidenta que llegó al gobierno con la ayuda de Estados Unidos. Claramente lo dice porque Argentina es uno de los países que no reconoce su gobierno. En esto hay que tener en cuenta el contexto regional. Actualmente Argentina, Venezuela y México son los únicos países que tienen gobiernos realmente democráticos. Todos los demás países tienen algún problema con la democracia, algunos más serios, como puede ser el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, y algunos donde la democracia está en disputa actualmente y vamos a tener elecciones seguramente en los próximos meses o el próximo año, como Chile o Brasil. Entonces, no me merece ninguna opinión porque sabemos de quién viene. Viene una presidenta golpista de facto que no solo usurpó el poder y se autoproclamó presidenta, ahí los venezolanos saben muy bien de esto, sino que ha suspendido sistemáticamente las elecciones cuando debían hacerse y ya lleva casi un año, 11 meses exactamente, va a llevar para cuando sean las elecciones en el poder para lo que no fue electa, porque también hay que recordar que en las elecciones que ella fue electa senadora no llegó ni al 5% de los votos. A pesar de estos impases diplomáticos, Argentina es un territorio clave para las próximas elecciones. El voto migrante de los bolivianos y bolivianas en Argentina representa casi 2% del total del padrón actual. Una porción que, en el contexto actual de nuestras democracias, es decisiva para cualquier comicio. Mauricio Rodríguez Leigue, politólogo boliviano y miembro de Columna Sur, nos habla un poco del contexto de las elecciones de Bolivia en Argentina. Bueno, el contexto de la realización de los comicios electorales en Argentina ha sido muy sinuoso. Hemos venido sufriendo los obstáculos de parte del gobierno de facto desde el inicio, podríamos decir, de la convocatoria. Tanto el TSE, el Tribunal Supremo Electoral Boliviano, como la Cancillería Boliviana han venido oponiendo obstáculos a la realización de los comicios. Si no fuera por la manifestación de nuestros compatriotas, que son los que exigen de que se cumplan los derechos que están consagrados en nuestra Constitución Política del Estado, que es el voto de los bolivianos en el exterior, no hubieran podido realizarse o no se hubieran realizado de ninguna manera los comicios porque políticamente no le conviene al gobierno de facto.
porque inclusive la cifra en el exterior da entre un 1.5 y 2% del total de los votos a nivel Bolivia, y eso representa un porcentaje que puede hacer la diferencia entre la victoria del MAS o en primera vuelta o ir a la segunda vuelta. Entre esos obstáculos podemos decir que ellos, al no tener relaciones directas con el gobierno argentino, ellos manifestaban de que no se podrían hacer las elecciones en Bolivia por el hecho de que el gobierno argentino no les respondió ninguna misiva a la Cancillería boliviana. Pero la coordinación se realizó o se está realizando a través del órgano electoral plurinacional boliviano y la Dirección Nacional Electoral argentina, con la Cancillería argentina respectivamente para la realización de los comicios. Entonces hemos visto una serie de declaraciones, por ejemplo, tanto del encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en Argentina diciendo que diversos gobernadores o diversas gobernaciones de provincias argentinas estaban diciendo de que no se iban a poder realizar las elecciones, y eso venía manifestándolo él en varias entrevistas, inclusive diciendo que no se podían realizar las elecciones o en diferentes notas que enviaba la Cancillería boliviana. Pero sobre todo esto es una cuestión más que todo, podríamos decir, para tratar de poner en la opinión pública una especie de incertidumbre. Sol Magno nos da más detalles de este contexto en el que se desarrollan estas elecciones. Bueno, están bastante complejo por varios motivos. El primer motivo, por supuesto, es la pandemia. Es la primera vez que en Argentina se van a hacer elecciones en pandemia, como en muchos otros países. Nosotros, como ustedes saben, estamos en un contexto de aislamiento. Salió la semana pasada una decisión administrativa del jefe de gabinete que establece un protocolo especial para los votantes bolivianos y para todas las personas que trabajen en la elección. Se va a poder sacar un permiso especial por la página que todos usamos para sacar los permisos, a la de circular. Esto es importante que todos y todas sepan. Y lo que se está haciendo ahora es trabajar en las escuelas. Lamentablemente no se van a poder utilizar las mismas escuelas que el año pasado por una cuestión de la pandemia y del acumulamiento de gente. Entonces estamos tengo conocimiento de que se está en un proceso de negociación entre el TCE, el gobierno argentino y las provincias para indicar exactamente cuáles son las escuelas y cómo se van a subdividir los recintos electorales que había el año pasado. Yo creo que eso se va a estar resolviendo ya en los próximos días, así que es importante para todos los compañeras bolivianas que estén atentos y atentas, porque probablemente no voten en el mismo lugar, puede ser que no voten en el mismo lugar que el año pasado. Esto es simplemente para cuidarlos y cuidarlas y cuidarnos en este contexto difícil que estamos pasando, pero a la vez respetar su derecho democrático al voto y poder recuperar, por supuesto, la democracia en Bolivia. Así que esperemos que en los próximos días, ya está bastante avanzado el tema, falta alguna que otra provincia, si no me equivoco, Mendoza, Córdoba, que tienen que terminar de afinar. Eso se envía, toda esa información se envía al CCE de Bolivia, y ahí se dividen los padrones y ellos tienen que publicar dónde vota cada boliviano o boliviana. Así que hay que estar atentos y por ahí revisar el padrón 2 o 3 días antes de ir a votar y no ya ahora, porque probablemente la información esté mal. Así que esperemos tener un buen resultado, como siempre tienen más acá en Argentina. Sin duda, todos los ojos estarán puestos en Bolivia y en las mesas de votación en Argentina este 18 de octubre. A casi un año del golpe de Estado que tiró abajo el proyecto democrático de inclusión social y de soberanía emprendido por Evo Morales, los bolivianos y las bolivianas tienen nuevamente una cita con su voluntad política y de elección. Las elecciones son el punto culminante de un proceso electoral que ha venido desarrollándose ya en estos meses, podríamos decir,
que ha tenido sus puntos más álgidos, por ejemplo, a inicios de agosto, que fue cuando las organizaciones sociales que apoyan o son simpatizantes del movimiento al socialismo realizaron unas protestas masivas en toda Bolivia, prácticamente paralizando Bolivia a nivel nacional con bloqueo de carreteras, bloqueo de ciudades, etcétera, exigiendo la realización de las elecciones. Esto logró consolidar de que se realicen las elecciones y que por ley se prohíba cualquier tipo de postergación. Durante todos estos meses, inclusive hoy en día y estos días, hemos visto que el movimiento al socialismo es el único partido que tiene presencia a nivel nacional real y es el que desarrolla campañas electorales en las que el apoyo se ve de alguna manera. Y lo que las encuestas vienen manifestando hasta ahora es que el movimiento al socialismo, inclusive con un candidato que es Luis Arce, que no es el expresidente Evo Morales, ni gozaba la popularidad del expresidente Evo Morales, puede tener los mismos votos, inclusive hasta más que tuvo Evo Morales. Entonces, esto es lo que se ha venido demostrando hasta ahora y sobre todo los intentos, por ejemplo, de proscribir al MAS y PSP. Entonces, el escenario muy posible que se dé el 18 de octubre es la victoria del movimiento del socialismo en primera vuelta, con más del 40% de los votos y más de 10 puntos de diferencia al segundo. Entonces, a partir de ahí es lo que hay un poco de incertidumbre sobre lo que quieran hacer estos personajes, como es el candidato de Comunidad Ciudadana, que puede realizar la misma acción que realizó el 2019 de desconocer los resultados, o que, como te comentaba anteriormente, la misión de observación de la OEA venga a decir que el movimiento al socialismo nuevamente realizó algún fraude, o que de alguna manera también lo que se sospecha es que puedan estos partidos políticos, con la complicidad de la Organización de Estados Americanos, hacer ellos un fraude en contra del movimiento al socialismo. Pero lo único que te digo es que cualquiera de estas acciones que vayan a tomar tanto la derecha boliviana como la Organización de Estados Americanos no va a ser muy bien recibida por el conjunto de la población simpatizante del movimiento al socialismo y tendrán que pensárselo 2 veces antes de atentar contra nuestra democracia nuevamente. Bueno, es muy importante para toda la región. Primero porque, como decíamos antes, es un país que hoy está bajo un gobierno de facto en el que no hay democracia, donde hay muchísima persecución hacia las organizaciones políticas, las organizaciones sociales. O sea, es muy importante para Bolivia y es muy importante para la región porque necesitamos recuperar uno de los países que fue ejemplo de los procesos de cambio de lo que hemos llamado la década ganada en nuestra región, y empezar a desnivelar un poquito la balanza más para este lado, donde estamos en desigualdad de condiciones, podríamos decir, frente a la derecha en la región. Y abriría, creo yo, también la posibilidad, nosotros tenemos las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, tenemos el 25 de octubre el referéndum por la nueva constitución en Chile, en febrero las elecciones en Ecuador, en diciembre las elecciones a la Asamblea en Venezuela. Hay distintos procesos electorales que creo que pueden ayudar a pacificar un poco la región y también a empezar a pensar la región de la pospandemia y el desarrollo que nuestra patria grande necesita en este momento. Así que es un primer paso y estamos todos trabajando para ello, como estaremos trabajando por Chile también, por Ecuador, por Venezuela y por Brasil el año que viene y todo lo que todas las elecciones que vienen en los próximos años, porque bueno, nosotros como militantes populares creemos que es el único método hoy en día válido como para recuperar el poder del Estado, que por supuesto no significa el poder de un país, pero es una forma mucho más fácil o un camino más allanado para dar la batalla por, en definitiva, lo que nosotros buscamos y nosotras buscamos, que es la felicidad de nuestros pueblos. Esperamos que estés escuchando este podcast antes del 18 de octubre.
Esperamos que si eres boliviano o boliviana, vayas a votar. Esperamos que si eres boliviano o boliviana y estás en Argentina, vayas a votar sin ningún inconveniente. Esperamos que si eres un habitante de nuestra América, nos acompañes en la próxima emisión y esperamos que cuando esto suceda, en Bolivia haya regresado la democracia. Vayamos a los votos y hasta la victoria siempre. A los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en nuestras redes sociales, @Migrantes por Migrantes.